tal? Muy buenas noches, soy Raúl Ferráez y les doy la más cordial bienvenida al programa de Líderes Mexicanos aquí en Proyecto 40. Esta noche conoceremos la historia de un líder íntimamente ligado al desarrollo político y social de México. Él es Alonso Lujambio. Alonso Lujambio Irazábal nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1962. Él es un hombre profundamente comprometido con la modernización política y democrática del país. Alonso, pues gracias por recibirnos aquí en las oficinas del IFAI. Gracias a ti, Jorge. La experiencia profesional de Alonso Lujambio lo ha llevado por los caminos de la democracia. De 1996 al 2003 se desempeñó como consejero en el Instituto Federal Electoral. Desde el 2005 ocupa el cargo de comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Una gran persona, antes que nada, es un ser humano extraordinario, un corazón increíble, ¿no? Cuéntame un poco sobre tus inicios. Bueno, soy miembro de una familia de 7 hijos. Yo soy el cuarto, justamente el del medio. Tengo 3 hermanos mayores, 3 menores. Mi padre y mi madre son hijos de vascos. Mis 2 apellidos son vascos por mis 2 abuelos, que se casaron con 2 mexicanas. Vienen a América a buscar oportunidades de trabajo, en fin. Y llegan en un momento álgido de la política mexicana, en una etapa de la revolución. Entonces, siempre fue, digamos, una familia muy politizada. Y mi abuelo, como buen vasco, tenía panaderías. Y estaban en el centro de la ciudad. Siempre pasaba por Avenida Juárez caminando para abrir sus panaderías. Y él contaba que en una ocasión, en Avenida Juárez, donde estaban las oficinas del Partido Acción Nacional en los años 40, escuchó a Gómez Morín dar 2 o 3 conferencias y le gustaba escuchar hablar a este extraordinario mexicano que fue Manuel Gómez Morín. Y desde entonces se le ocurrió que sus hijos debían, apoyar. Entonces, chavales, mi padre, mis tíos eran representantes de casilla en los 50, a los 20 y tantos años. Me gustó mucho la personalidad de Gómez Morín y sus ideas y lo que decía. Exactamente, y su manera de apoyarlo, dado que era español y no podía meterse en política, era haciendo que sus hijos, que sí eran mexicanos, apoyaran en las casillas, no hacían más, pues. Pasaron los años y sin embargo mi padre, específicamente, también después sus hermanos, se involucró más. Durante una etapa muy breve de su vida, durante 6 o 7 años, estuvo muy activo en política, hasta que en 1980 él sale del PAN en una decisión de un grupo de panistas, digamos, más de centro, en contra de lo que consideraban una derechización del PAN, y mi padre sale del PAN cuando yo tengo 16 años. Pero yo viví con él muy intensamente esa etapa política, curiosamente porque mi madre se quejaba de que mi padre, que trabajaba en la papelería y en las noches hacía política, los fines de semana iba a apoyar campañas, pues digamos que tenía abandonada la familia. Y eso es la queja de mi madre. Entonces yo creo que mi padre, para purgar sus culpas, decidió que yo lo acompañara, y yo era el único hijo de los 7 que podía hacerlo, porque las demás eran chicas y las chicas no debían meterse en eso, y yo fui de los 7, digamos, el que se involucró más en esa etapa de la vida de mi viejo, y el que acabó, pues, especialmente inclinado por las cuestiones políticas y electorales. ¿Qué anécdotas te acuerdas así que te hayan marcado en esa época? Finalmente mi padre fue diputado en la 50 legislatura, en Donceles, cuando la Cámara de Diputados todavía iba a esa cámara fabulosa que construyó en unos meses Porfirio Díaz cuando se quemó la original Cámara de Diputados. Y recuerdo sentarme en las curules porque había mucho ausentismo, todavía lo hay, pero toleraban los colegas diputados de mi padre que yo me sentara en alguna curul y bueno, me soplara largos discursos que a un niño de 12 o 13 años evidentemente le aburren. Entonces me iba a pasear por la Cámara de Diputados. Entonces conocí esa Cámara, la quiero mucho porque de niño la recorrí por todos sus rincones. ¿No te metiste de lleno a la política? Bueno, porque yo consideré, como muchos otros chavales de 18 años, que la vida nos pone en un predicamento cuando a los 18 años, que eres pues un moco verde, al menos era mi caso, tienes que decidir o tomar una decisión tan importante para el resto de tu vida. Yo no sé, me gusta la literatura, me gusta la historia, me gusta la política, me gusta el derecho, me gustan muchas cosas y no sé qué estudiar. Empiezo medicina, no me satisface, exploro filosofía,
tampoco, y en una etapa muy de confusión, pues, de un chaval que no sabe qué hacer, soy convencido literalmente por mi padre y por mis tíos de que estudio una carrera que es muy generosa porque después te permite hacer muchas cosas. Y empiezo contabilidad, por fortuna en el ITAM, en donde llevo clases de filosofía, de literatura que me tienen enloquecido. ¿Terminaron la carrera casi? No la terminé, cuando voy en quinto semestre de contabilidad, se me terminan las materias de estudios generales en el ITAM, es decir, las filosofías, las clases de sociología se terminan y ya llevo contabilidad financiera, contabilidad de costos, estrictamente clases de contabilidad, y ahí trueno, porque no me satisface. Y por fortuna un viejo amigo de mi padre, muy querido por mí, Fernando Estrada Sama, ¿no? Era director de la carrera de Ciencias Sociales en el ITAM. Con él hablo, le cuento mi dilema y me dice, ¿por qué no estudias Ciencias Sociales? Es una carrera muy bonita en esa época, que estudiaba todas las ciencias sociales, antropología, sociología, historia, ciencia política, economía, derecho. Y estudié esa carrera, una carrera fabulosa. Alonso Lujambio es licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó además estudios de maestría y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Yale. Mi tema de tesis de licenciatura fue sobre el sistema electoral en los años 60 y 70 en México. Y claro, me concentré mucho en el tema electoral. Yo quería ser finalmente académico. Yo opto por ser profesor universitario y escribir y analizar la política. Entonces, al mismo tiempo que estás en Mano Extra, empiezas clases en el ITAM. Empiezo a dar clases en el ITAM. Un tipo como muy joven, con mucha fuerza, con unas ideas muy claras de qué quería hacer como director de la carrera, mismas que se fueron refrendando en la clase, porque también me dio un curso de política comparada y bueno, pues desde ahí empezó también la interacción maestro-alumno y ese fue, digamos, mi primer contacto con él, ¿no? Pero tengo que tener un posgrado, una maestría, un doctorado, porque si no, la carrera académica no va a jalar, ¿no? Busco una beca, la beca Fulbright que el gobierno norteamericano ofrece a estudiantes mexicanos, la obtengo y me voy a estudiar a Estados Unidos la maestría y el doctorado. Me caso en esa coyuntura, de modo que me voy casado a los 27 años a New Haven, a Connecticut, un poco arriba de Nueva York. Y ahí estuve 3 años. ¿Y cuál fue la experiencia de haber estudiado allá, de ver México desde fuera, de entender la política internacional? ¿Cuál dirías que fueron las enseñanzas? Mira, la enseñanza número 1 fue haber sido alumno de un gran politólogo del siglo XX que me acogió muy hospitalariamente como su alumno y él fue mi mentor, que fue sin duda Juan Linz, un hispano-germano que daba clases todavía en la Universidad de Yale. Yo creo que él y Federico Esteves son mis grandes maestros. Federico Esteves en el ITAM siendo guatemalteco y Linz en Estados Unidos siendo español. Fue una experiencia impresionante discutir horas y horas con un hombre que es realmente una enciclopedia de conocimiento y de sabiduría política. Asesor en la transición española, y había dirigido tesis de licenciatura sobre la transición brasileña, tesis de doctorado, sobre la transición brasileña, la uruguaya, la argentina, la de Taiwán, la portuguesa, la griega, y se interesó por analizar conmigo la transición democrática mexicana, con un fuerte énfasis en el modo en que el sistema electoral iba a definir el ritmo de la transición democrática. Y de hecho, ahí se concentraba la negociación política en esos años, ¿no? Ser alumno de grandes maestros de la ciencia política a nivel mundial despertó en Alonso la pasión por la enseñanza, y siendo fiel a esa vocación, ha trabajado de tiempo completo como profesor y director del programa de Ciencias Políticas en el ITAM para los periodos 93-96 y 2004-2005. Es notable mencionar que en 2004, Alonso Lujambio fue consultor de la ONU en Bagdad, Irak, para el diseño de la ley electoral y de partidos en aquel país en crisis. Al regreso, conoceremos más sobre esta interesante historia.